Hablar de dignidad humana siempre ha sido un tema bastante complejo para la filosofía, porque no hay una sola postura con la que podamos definirla. Siempre habrá pensadores que nos den nuevos aportes, nuevas luces, y habrá también otros cuantos que con buenos argumentos puedan contradecir lo que a lo mejor dijeron otros. Pero, al final de cuentas, buscando siempre la verdad, el filósofo tiene que darse la tarea, en honor a la verdad, de buscar aquello que se adapte precisamente con su realidad. Para eso, les voy a hablar el día de hoy de un libro que he estado leyendo. Bienvenido a Café y Filosofía. Mi nombre es Oscar Navarro. En este canal hablo acerca de temas introductorios a la filosofía, vidas de filósofos, temas actuales analizados a la luz de la filosofía, incluso análisis de películas o libros, como es el caso del video del día de hoy, que lleva por título ¿Qué es hoy la dignidad humana? ¿Sí? Es este libro. Por desgracia, no pude encontrar un link para dirigirlos a ustedes y que pudieran hacer la compra en línea, pero la edición es de la Universidad Iberoamericana. Por si a alguno de ustedes le interesa, puede conseguirlo buscando este editorial. Hablando brevemente de este libro, la obra es una compilación de Carlos Mendoza Álvarez. Él no es la única persona que escribe dentro de este libro, sino que hay algunos otros escritores de diferentes universidades. Su primera edición es del 2015. Tiene que ver con dar aportes nuevos, además de los que ya existen cuando hablamos de la persona en un sentido metafísico. Sí, la metafísica hay que aclarar, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero vale la pena recordar que no estamos hablando de metafísica como muchos la entienden hoy día. La metafísica en donde tienen que ver que el aura, que no sé, cuestiones que parecen más esotéricas que lo que realmente significa. Sí, la metafísica en filosofía es más bien el estudio de todo lo que existe, pero buscando su esencia. En pocas palabras sería eso, ¿sí? Tiene más implicaciones, pero eso tal vez lo dedicaré para videos próximos. Si te interesa saber un poco más sobre qué es la metafísica, puedes dejarlo en los comentarios. La de la persona humana ya se ha hablado mucho en términos metafísicos. Hay grandes aportes, pero también pudiéramos decir que hay cosas insuficientes, no porque la metafísica esté mal, sino porque podemos encontrar todavía mayor contenido. El libro que les he presentado y del que he estado leyendo y del que voy a hablar, tiene que ver precisamente con distintas disciplinas que van relacionadas con la filosofía. Además de temas filosóficos propios, hay temas relacionados con antropología, es decir, el estudio del hombre, e incluso hay aportes directamente de la teología. Como sabemos, la filosofía estudia todas las cosas. Entonces, por lo tanto, es tarea de la filosofía también conocer esta parte teológica. Voy a mencionarles algunos de los autores que vienen en este libro. Obviamente hay un aporte de Carlos Mendoza Álvarez, que es el compilador de la obra, pero pudiéramos encontrar algunos otros de distintas universidades del país, de aquí de México. Encontramos a Marta Sañudo, que es del Instituto Tecnológico de Monterrey. Encontramos a Ricardo González, del Seminario de Zamora, en Michoacán. Encontramos a Manuel Escamilla, del Centro de Investigación Social de Avanzada, en Santiago de Querétaro. Estos no son todos los autores, simplemente quiero hacer referencia a los que mencioné para darnos una idea de que son de distintas partes del país. Lo importante no es directamente hablar de la obra, no me interesa hablarles de su contenido en general, sino de qué me ha dejado a mí. ¿Por qué? Porque la filosofía, si no se aplica a la vida, de nada nos va a estar sirviendo. Podemos tener muchas cosas aquí en la cabeza y darles vueltas y vueltas, pero si no le damos una aplicación práctica a aquella teoría, pues de nada nos sirve inflarnos la cabeza. Entonces, ¿qué podemos aprender? Voy a leer una cita textual. En la investigación de Marta Sañudo, en su ensayo, hay un aporte que me llama mucho la atención sobre Aristóteles. La cita no es directamente de ella, sino que ella toma una frase de Aristóteles. Ahora, ¿qué aporte tiene Aristóteles? Aristóteles nos dice que la felicidad de los humanos consiste en ser una actividad del alma
según su perfección, y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta. Y todo esto además en una vida completa. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Aristóteles? Que la felicidad consiste en buscar perfeccionarnos. Ahora, entendiendo a los griegos en el sentido de perfección, para la palabra que designaban ellos para hablar de perfección era arete. Arete era literalmente virtud. Entonces, para Aristóteles, la felicidad de nosotros como seres humanos tiene que ver con alcanzar las virtudes. Y si hablamos de las virtudes, buscar perfeccionarnos, ¿sí? No solamente quedarnos con tal vez las virtudes más sencillas, sino aspirar a las más perfectas. Otro aporte que me llama la atención es de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, también en el ensayo de Marta Sañudo. Dice así: la voluntad asiente a la consecución del fin último, que es la felicidad. Aquí estamos hablando de que el ser humano tiene una inclinación natural, según Tomás de Aquino, a buscar precisamente la felicidad. Y esa felicidad sería llegar al fin último del ser humano. Ahora también, ya cuestiones directamente que ella nos comenta, es que no existe el yo a secas. ¿Qué quiere decir esto de no existir el yo a secas? Quiere decir que la búsqueda de la felicidad es una búsqueda de la felicidad de los demás, de los que nos rodean. Es decir, una búsqueda del bien común. ¿Por qué? Porque muchas corrientes filosóficas tienden mucho a encerrarse en el individualismo, y Marta Sañudo habla precisamente de cómo no tenemos que encerrarnos en el individualismo. Porque muchas veces nos encerramos en nuestro mundo y creemos que pues simplemente con que yo esté bien, con eso basta. Esta parte, este pensamiento que termina siendo un poco egocentrista, nos termina llevando a consecuencias que a lo mejor al principio no vamos a ver, pero si solo nos preocupamos por nuestro bien, puede llegar el momento en el que terminemos afectando a los demás, o por no involucrarnos en labores sociales, por no involucrarnos en cosas de altruismo, pudiéramos llegar a una consecuencia en donde no solamente van a afectar a los demás las decisiones que dejemos de hacer, sino que también vamos a acabar viéndonos repercutidos nosotros. Un ejemplo, si hablamos ahorita que está muy de moda la cuestión de cuidar el planeta, si uno se encierra en su bien individual y dice, pues yo tiro basura, pero no en mi casa, porque mi casa siempre está limpia, no me importa si en la calle hay basura, si molesto a los vecinos con algún desperdicio que tiro. ¿Por qué? Porque mi casa sí está limpia, yo estoy bien y individualmente me encuentro perfecto. Ok, eso a la larga obviamente va a traer consecuencias en la comunidad, y si la comunidad se ve afectada, al final vas a terminar afectado tú. Esto pudiéramos considerarlo a lo mejor un ejemplo un poco absurdo, pero simplemente es para ilustrar cómo una visión individualista del ser humano puede llevarnos a afectarnos, incluso pensando que vamos a conseguir algo bueno para nosotros, cuando en realidad nos estamos dañando también. Otro de los aportes que me llama la atención es precisamente del compilador de la obra, Carlos Mendoza Álvarez. Él nos va a hablar, entre otras muchas cosas interesantes, de una película de Alfonso Cuarón que se llama Children of Men. Él hace un análisis y dice que Cuarón da en el clavo haciendo una reflexión sobre la humanidad, en donde nos dice que no habrá futuro para una humanidad que se debate entre el miedo al otro y la destrucción como premisa de toda relación social. Muy acertado esta visión de Cuarón, que logra captar perfectamente Carlos Mendoza, porque nos da a entender que si tenemos relaciones con las demás personas, si nos buscamos relacionar basados en el miedo, basados en me junto contigo, te ayudo para que no me vayas a destruir después, busco hacer como a lo mejor algunos filósofos llegaron a plantear en algún momento de la historia, un contrato social en donde me garanticen ciertos beneficios con tal de estar protegido del vecino, de mis familiares que me pudieran hacer daño. Eso en cierto momento va a terminar haciendo colapsar una sociedad.
No se puede fundar una sociedad en el miedo, ¿sí? Porque tarde o temprano aquello va a terminar por desencadenar posiblemente reacciones que ya no se puedan controlar, ¿sí? No podemos entonces basar la relación en el miedo. Otro aporte muy importante también sería construir el presente a partir del anhelo de la paz. Es muy importante que si nosotros estamos luchando por un ideal, que siempre tengamos en cuenta como una de las finalidades encontrar la paz. Uno comienza posiblemente a buscar cierta acción social, involucrarse en apoyar, con miras a algo más que solamente ayudar por ayudar o tal vez salir a manifestarse por el simple hecho de manifestarse o por gritar o por llevar carteles. ¿Sí? Si no hay un anhelo de paz en el fondo, estamos tal vez echando tiros al aire. Carlos Mendoza nos va a mencionar una definición de persona que no había logrado darme cuenta en otros momentos que había dado Tomás de Aquino, Santo Tomás. ¿Qué nos dice en todo caso este gran filósofo? Que la persona es un ser en relación. Uno al momento de leer a Tomás de Aquino pudiera darse cuenta que su filosofía es bastante estricta y tal vez un poco considerado por algunos bastante fría. Pero al analizar esta parte de un ser en relación, al hablar del ser humano, nos damos cuenta que su visión se está adelantando bastantes siglos a lo que los pensadores de su tiempo tal vez estaban determinando. Incluso si analizamos la definición tradicional de persona que conocemos muchos de nosotros, que es la de Boecio, que dice tal cual, substancia individual de naturaleza racional, vamos a ver que Tomás de Aquino hace una revolución total al cambiar esto por ser en relación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es más que una simple sustancia como cualquier otra, es más que un simple individuo, es más que un ser que razona, que ya es bastante importante todo esto que acabo de decir. Pero para Santo Tomás de Aquino parece ser que lo que define al ser humano es que es un ser en relación. Lo que define a la persona, que es lo que nos interesa al final de cuentas, es que se puede relacionar. Entonces, uno logra humanizarse más, uno logra llegar a este proceso del fin último de encontrar la dignidad humana a través de la relación con los demás individuos que los rodean. Y al hablar de relación estamos hablando, claro, que entre personas, pero también con el resto del entorno, incluyendo otros seres vivos que no sean exactamente humanos. Aquí solamente hablé de 2 autores, siendo que es una obra con bastantes autores. La intención, como les decía al principio del video, no es dar toda una explicación de cada una de las obras, sino simplemente algunas que a mí me llamaron la atención, que no quiero dejar pasar, para que si a ustedes les interesa, busquen la obra y puedan dar una lectura y profundizar aún más en el tema. Algo con lo que podemos también concluir es que el libro, la obra, habla de justicia y paz sin violencia. Esto es bastante importante porque uno de los autores en una de los ensayos menciona cómo es que últimamente en la historia han surgido movimientos en donde sí se manifiestan, donde sí exigen justicia, donde se dan cuenta de la desigualdad que hay en la sociedad, donde se dan cuenta que es necesario luchar, pero basados esencialmente en la paz. Esto es pieza clave para darnos cuenta del verdadero valor de la dignidad. Porque estos movimientos, al final de cuentas, van a buscar respetar la dignidad de todo tipo de personas, a pesar de errores, a pesar de las situaciones que probablemente dividen. Y podemos verlo claro en diferentes momentos de la historia, tal vez con Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, entre otras personas que nos muestran que no siempre se necesita para luchar por un ideal pisotear la dignidad del otro ser humano, sino mostrarle con la búsqueda de la paz que se puede llegar a un mundo mejor, a un mundo más unido de relación
sin necesidad de recurrir a la violencia. Este sería el aporte que doy basado en una obra muy actual. Tiene unos cuantos años, pero es bastante reciente. Si te gustó este análisis o quisieras algún tema en específico que pudiéramos tratar directamente aquí en el canal, puedes hacérmelo saber en los comentarios. De igual manera, te agradeceré bastante que me regales un like para ayudarme a seguir publicando más videos. Nos vemos hasta la próxima.